El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él en su mesa. La iglesia celebra hoy a San Lucas, el evangelista, el que escribió la gran obra que se divide en dos partes: el Evangelio, que nos narra las palabras, las enseñanzas, las acciones de Jesús, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos narra la acción del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia y la misión como la desarrollaron los discípulos de Jesús. Y de esta liturgia yo quisiera compartir contigo dos aspectos que me llaman muchísimo la atención. La primera, pues, está tomada de la primera lectura del día de hoy, de la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4. Te recordarás que en este capítulo, pues, se dice que San Pablo ya se está despidiendo. Él está a punto de ser martirizado y me llama la atención una expresión. Él dice: solo Lucas está conmigo. Todos lo han abandonado, algunos otros andan misionando, pero resalta la liturgia de hoy que ese gran evangelista primero estuvo al lado de un gran maestro como Pablo. Lucas no conoció a Jesús directamente, él es griego. Todo lo que sabe de Jesús y cree de Jesús lo recibió del gran apóstol Pablo, quien tampoco conoció a Jesús personalmente, aunque es contemporáneo a él, pero no coincidieron geográficamente hablando. De tal manera, pues, que San Pablo, fiel a lo que aprendió de Jesús, lo transmite a su discípulo y este lo consigna en un evangelio que hoy es el tercer evangelio canónico, es decir, en el que la iglesia reconoce, nos enseña que es inspirado por el Espíritu Santo. Qué gran tarea esa, la de enseñar a otros, y qué tarea también la del discípulo, la de aprender adecuadamente. Estamos en una época en donde es muy importante que tengamos esa doble dimensión. En primer lugar, aprender correctamente, que nos formemos, que aprendamos la verdadera doctrina. Quien nos hable de Jesús sobra, como había en la época del Nuevo Testamento. Hay muchos escritos, hay otros escritos que se llaman evangelios apócrifos. La iglesia los conoce, pero no los considera de inspiración divina. Los únicos que considera de inspiración divina son estos 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero qué interesante que allí, en medio de esos documentos, esté el de un discípulo que no conoció a Jesús, pero que recibió la recta doctrina, la recta enseñanza, y luego él la transmite a través de esta obra. Tremenda responsabilidad que tenemos los discípulos de Jesús de discernir adecuadamente qué evangelio estamos escuchando, que sea realmente el evangelio de Jesús y que lo aprendamos y con humildad lo compartamos con los demás. El otro aspecto que me llama muchísimo la atención está en el evangelio de hoy, que la iglesia nos presenta, por supuesto, del evangelio según San Lucas en el capítulo 10, versículos del 1 al 9. Acá es el gran envío, cuando Jesús elige a otros 72 y los manda de 2 en 2 y les da una orden bien interesante. Les dice que no lleven alforja, no lleven morral, no lleven pan, no lleven bastón, no lleven dinero, no lleven nada. Solo hay algo que tienen que llevar y tienen que compartirlo, y es la paz. Dice el evangelio que cuando los discípulos entraban a una casa debían de saludar: la paz esté con ustedes. Qué cosa más hermosa. El discípulo debe de ser portador de la paz de Jesús. Ahora, esta paz
no es una pasividad o una indiferencia a los problemas o un vivir espiritualizado frente a una realidad. Esta paz brota de la confianza. En primer lugar, una confianza en Dios. El discípulo no lleva nada no porque no lo necesite, sino porque confía en que Dios proveerá al obrero su sustento. Dios sabrá compensar el trabajo, el esfuerzo. Por eso tiene paz. No porque no le haga falta nada, sino porque sus necesidades están puestas en las manos de Dios. Y en segundo, también se confía en las personas, porque dice que deben comer lo que les ofrezcan, deben quedarse donde les den habitación. O sea, la paz que el discípulo comparte viene de dos aspectos. En primer lugar, la confianza, la esperanza, la fe que tiene en las personas. Un discípulo de Jesús cree en el ser humano, cree en su posibilidad de ser bueno, cree en su posibilidad de ser agradecido, cree en la posibilidad, en el potencial del ser humano para mostrar solidaridad. Pero también, si eso fallara, confía en el Señor, que nunca abandona y no se deja ganar en generosidad. Dos ideas sacadas del Evangelio de hoy. En primer lugar, el proceso de aprendizaje, discipularnos en el verdadero Evangelio, ser muy estrictos, ser muy celosos de estar escuchando verdaderamente el Evangelio de Jesucristo y no un Evangelio que solo nos entretenga, que solo nos anime en algunos aspectos de nuestra vida, pero que no nos traiga el plan de Dios para cada uno de nosotros. Y en segundo lugar, ser discípulos portadores de paz, que donde quiera que estemos podamos decir como el Salmo de hoy, el versículo que repetimos hoy en el Salmo dice, que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. Cada uno de los discípulos de Cristo proclama el reinado de Jesucristo con el testimonio. Lleva paz en su corazón. Por eso los envió de dos en dos. Porque la paz se puede reflejar, se puede demostrar mejor en las relaciones. Cuando tú vas con alguien que está solo y te dice vive en paz, pues para ese que está solo de pronto la paz o vivir en paz se le hace muy fácil. El gran reto es ir con otro, estar en paz con él y de esa relación de paz poder decirle a los demás, la paz esté con ustedes. Que tengas un lindo día en donde escuches mucho de la palabra de Dios y que compartas la paz que hay en tu corazón. Que Dios te bendiga. Hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón.